Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en este instante vamos a conversar con el profesor Jesús Hernández. Él es profesor de Geografía e Historia, es abogado, es, entiendo, consultor o asesor de la Escuela Rafael Belloso. Y el tema educativo para nosotros en estos días y en esta plataforma es un tema súper esencial. Nosotros lo manejamos muy a menudo en casi todos nuestros contenidos porque estamos convencidos que sin la educación y básicamente la academia, ningún país puede evolucionar. Y han sido tales las distorsiones y ha sido tanto el ahogo que se ha aplicado contra el sistema educativo que definitivamente pues casi todos los aspectos de la vida nacional en Venezuela están trastocados. Entonces yo quisiera su parecer al respecto y qué formulaciones se podrían adoptar para corregir estas circunstancias. Primero me imagino que es que tenemos que cambiar de sistema. El resto, bueno, cómo empezar el rescate gradualmente sin que nos hundamos más. Sí, evidentemente la crisis educativa en Venezuela ya tiene 2 décadas de verdad de descrecimiento, ya que el régimen gobernante en el país considera que la educación es un gasto y a veces hasta lo llegan a considerar como un gasto innecesario. No olvidemos que ha habido en el pasado reciente voceros, incluyendo al quien fue ministro de Educación, Héctor Rodríguez, cuando mencionó que la educación no tenía sentido porque eso lo que se iban a formar eran, según palabras de ellos, escuálidos. Ellos consideran entonces la educación la tienen como un gasto y no como una inversión que es necesaria para poder llevar a un país a su pleno desarrollo. Esa concepción, esa visión de ellos ha impedido que la educación de verdaderamente se concrete un plan educativo que responda a las necesidades del país como tal. Ellos andan totalmente divorciados de esa realidad y por supuesto la crisis que se acentúa en estos momentos dentro del campo educativo es de tamaño de verdad bastante difícil, incluyendo un factor que para mí es fundamental, que es el recurso humano. Los docentes, tanto en todos los niveles, tanto en educación primaria, educación media, educación universitaria, el recurso humano es fundamental para llevar a efecto toda esta necesidad de establecer el intelecto y la academia dentro de la gran población que requiere para la producción, pues sencillamente han estado en crisis. Aquí debo de manifestarte que un profesor oscila su sueldo entre 10 a 20 dólares mensuales, lo cual el régimen pues lo ha ido llevando a través de un proceso de devaluación que ha dado como origen que mucho de este recurso humano ha emigrado del país hacia otras latitudes. De verdad que la situación que está viviendo en materia educacional Venezuela es bastante dramática y compleja. Para eso se requiere de verdad poner en primera instancia un cambio de, de gobierno. Y cuando te digo un cambio de gobierno, lo digo porque no hay intención, no hay propósito de que los que estén actualmente quieran enmendar esa falla en la parte educativa. Por lo tanto, se hace necesario un cambio y que en ese cambio que se debe de dar recientemente, aprovechando y aprovecho la oportunidad, que la tenemos para el próximo año, como es el año 2024, que es cuando por derecho constitucional debe de elegirse a un nuevo presidente de la República. Pues sencillamente es el momento histórico para también dar un cambio bien radical en la materia educativa para poder empezar nuevamente y retomar la formación de la generación que aspira y desea tener
un espacio dentro del el conglomerado y para estar e insertarse en el campo productivo. Ahora, ¿usted no cree que el sector político también se ha anquilosado un poco y no ha reformulado sus programas y sus planes de acción para el rescate? Porque es que yo veo a mucha gente compitiendo, pero ninguno toma ni siquiera una bandera, y dentro de ellas el hecho de que tomen el de la educación ya nos indicaría que los aspirantes a reemplazar a este régimen están bien intencionados y bien enfocados. Y eso no lo estamos viendo todavía. Sí, bueno, sí han habido ofrecimientos, vamos a llamarlo de esa manera, en producir ese cambio, porque dentro del el movimiento político actual que vive Venezuela y todas sus entidades, está establecido ya con carácter de programa la atención a la educación, salud y a los ancianos. Son tres factores que ya uno de los aspirantes a medirse en un proceso de primaria que estamos realizando aquí en Venezuela, que es el proceso para la escogencia del candidato único en unidad, ya lo ha mencionado y tengo que decirte que esa propuesta ha salido del candidato Roberto Enrique, en donde dice que la educación, el rescate de los valores, tiene que ser un elemento necesario e imprescindible en una nueva gestión de gobierno, cosa que yo comparto, porque te quiero manifestar que yo vengo de una generación ya bastante avanzada en edad, pero que en mis momentos de niñez y después de joven fui formado en esos valores, valores que hoy en día tenemos la necesidad de rescatar para que, aparte del conocimiento y de formarlo y capacitarlo para el ejercicio de una función, también podamos profundizar los valores que nacen en primera instancia, dentro del hogar materno-paterno, pero también es reforzado en las instituciones educativas. Entonces, esa es una de las prioridades que ya se han venido estableciendo, porque tenemos que también retomar un poquito lo de ciudadanía, que no es otra cosa que sencillamente conocer sus derechos, pero también cumplir con sus deberes. Si nosotros logramos eso, que la nueva generación cambie a un giro en esa mentalidad, yo creo que sí hemos logrado de verdad posicionar a Venezuela para un futuro muy promisor. Sí, Pero yo quisiera, ahora que usted menciona ciudadanía, yo quisiera de alguna manera ponerle de manifiesto aquí que nosotros hemos creado esta plataforma Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en alianza con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, porque sentimos que esa es una prioridad. Si nosotros no logramos que los jóvenes entiendan que la ciudadanía es luchar con conocimiento de causa y conocimiento histórico, para poder de alguna manera apuntalar nuevas iniciativas que mejoren eso que hemos vivido en función de un mundo que está cambiando de paradigmas. Entonces yo creo que allí tenemos que conjugar esfuerzos. Y usted me habla de su edad y yo le hablo de la mía, que de repente estamos más o menos en las mismas circunstancias. Pero usted de todos modos debe tener en su papel docente contacto con las generaciones de relevo. Y es bueno que me diga cómo percibe en ese ámbito juvenil el propósito de luchar por esa causa y de enfocarse en esa dirección. por supuesto, mira, cuando nosotros hacemos estudios comparativos de lo que es el proceso o el plan, proyecto educativo que tienen países como Japón, como Finlandia, vemos que ellos les dan un fuerte trato al proceso educativo, como lo establece inclusive la ley nuestra, la ley de educación en Venezuela, que la educación tanto primaria, inicial, primaria y secundaria es obligatoria. Pero después va más adelante con la educación superior, que también la clasifican en diferentes estratos, como es la de un técnico y para luego llegar a ser ya profesional
ya con título de cuarto nivel en alguna área específica. Todo está concebido de acuerdo a las necesidades de producción, a las necesidades que tiene cada uno de estos países para poder ellos establecer manos de obras calificadas, preparadas para la producción, que es lo que va a permitir el salir del subdesarrollo. Bueno, estos son precisamente los lineamientos que a nosotros tenemos que abocarnos, pero la educación tiene que ir un paso hacia adelante, de manera que cuando ya se comiencen a desarrollar proyectos de índole de productivo, económico y social, ya tengamos el recurso preparado, o por lo menos la primera contingencia del recurso preparado para poder abordar esos temas. Yo te pudiera poner a modo de ejemplo, por lo menos si aquí en el Zulia queremos desarrollar el turismo, tenemos que tener un recurso humano ya preparado y formado para atender el sector turismo, que tenga conciencia clara de cuál va a ser su rol, cuál va a ser su desempeño en producir, promover y satisfacer las demandas que tiene el turismo en el Zulia. Te lo pongo como un ejemplo para solamente referirme a las necesidades y la importancia que tiene la educación como eje transversal en el desarrollo de cualquier país. En el caso nuestro te estoy hablando, por supuesto, de Venezuela. Sí, ahora, sin duda alguna, yo inclusive he hablado con muchos profesores universitarios que de alguna manera les preocupa el tema, porque al fin y al cabo, ellos al final de estos lapsos es quien recibe al joven con las aspiraciones de ocuparse rápidamente en el mercado laboral, que ya son casi adultos cuando llegan a la universidad. En consecuencia, hay la concepción de que se tienen que cambiar un poco los esquemas y los pensas de estudio para adaptarnos a los cambios de paradigma que están ocurriendo a nivel mundial. Porque en el mercado de trabajo hoy día las ocasiones se pintan muy diversas y no requieren que un individuo esté 6, 7 y 9 años en una academia, salvo que sean materias muy específicas, muy especializadas. Pero ir al mercado de trabajo y abordarlo temprano mismo es lo que le permite a los jóvenes de hoy el verdadero entusiasmo para ir a un centro educativo, que le entreguen herramientas tempranas. Correcto. Mira, yo soy uno de los convencidos que la pobreza se erradica de manera definitiva a través del proceso educativo. Y ahí la importancia que tiene la educación como herramienta fundamental. Dentro de este proceso, mira, en el periodo llamado el periodo de la Cuarta República, como lo han denominado algunas personas, algunos personajes, por lo menos permitió la masificación de la educación. Si nosotros hacemos revisando la historia educativa, los datos estadísticos, vemos que la educación era muy selectiva para un pequeño grupo de la parte de la población. Pudiéramos inclusive hasta señalar que en los años 20 y 30, 1920, 1930, casi el 60%, quizás hasta un poquito más de la población era analfabeta. Eso fue vencido a través de un proceso de masificación cuando comenzaron a establecer mecanismos de escuelas que proliferaron en todos los rincones del país y también le dieron la oportunidad para aquellos que por alguna razón habían quedado rezagados en un periodo de edad escolar, que ellos pudieran continuar en el sistema educativo, que fue lo que nosotros denominamos aquí en Venezuela la educación de adultos. La educación de adultos permitió que muchos de los que ya habían tenido una edad avanzada pudieran ejercer, de acuerdo a sus deseos, la continuidad educativa. Y de hecho, muchos de esas personas lograron posicionarse y obtener un título como ingeniero, abogados y médicos. Toda esta situación hizo un cambio de personas que tuvieron en su niñez una situación económica precaria a pasar a un nivel de medio que ya podían sostenerse y poderle brindar mayor seguridad, mayor bienestar a su familia. Eso
en términos estadísticos, es crecimiento de la población de un país. Esa misma estadística que de la cual te hago mención se vino reduciendo a través de cambios, porque ya se perdió el interés, el Estado perdió el interés de ese proceso de formación y de oportunidades, y hoy en día muchas de las interrogantes que se formulan la gente joven y muchos inclusive bachilleres que se están graduando es ¿qué voy a estudiar y qué voy a hacer para después insertarme en el campo laboral, pero donde yo voy a obtener una rentabilidad que no me va a permitir adquirir bienes y servicios después de haber hecho un sacrificio? Claro. Por eso que yo decía en el segmento anterior, te hacía mención de la ciudadanía, porque eso tiene que ser un trabajo conjunto también de esta gente joven que hagan valer su derecho dentro del mundo de las oportunidades que ellos tienen derecho a reclamar, pero que también con los deberes, porque también es otra parte del compromiso para poder tener un desarrollo sostenido aquí en nuestro país. Ahora, ya para ir terminando, hay un aspecto que yo lo enmarco dentro de eso que le venía mencionando antes, y es que hoy día la palabra emprendimiento está posicionada como una forma de acceder rápidamente a los mercados, ¿no? Pero yo soy de la opinión de que emprendimiento no puede ser improvisar, ni puede ser tampoco calificado como emprendimiento a la manera de como lo practicaban algunos de nuestros antecesores, que montaban pues una fábrica de helado o una fábrica de tortas en la casa. Yo creo que cuando se habla de emprendimiento hay que darle una connotación un poco más completa para que los jóvenes sepan que tienen que dominar cierta metodología de administración, de mercado, de diseño operativo, que de alguna manera es lo que puede fundamentar a un emprendimiento para que perdure en el tiempo, crezca y se desarrolle y llegue a ser empresa verdadera. Esas herramientas se le pueden entregar temprano a los jóvenes, ese tipo en curso de 2 o 3 años. Mira, totalmente de acuerdo. El emprendimiento tiene mucho que ver con el aparato económico que tenga cada una de las diferentes regiones. Y el emprendimiento tiene que ser algo de verdad, nace fundamentalmente de la creatividad, de la creación del que quiere emprender, en qué va a emprender, pero necesita también del conocimiento. Recuerda que los avances tecnológicos hoy en día caminan a pasos agigantados y quien no está en sintonía con esos avances, pues se va quedando en la saga, sí. y va perdiendo un mundo de oportunidades. Aquí por lo menos el emprendimiento puede comenzar con algo muy pequeño, pero la idea fundamental es el crecimiento que después eso va a tener, porque eso debe de generar en un corto, mediano y largo plazo bienestar para otros miembros que también van a tener y obtener por esa vía beneficios, porque se va a incorporar a esa pequeña empresa que después va a ser una gran empresa y va a tener disfrute de poder también desarrollar y seguir aumentando el emprendimiento inicial. Aquí tenemos en Venezuela muchos ejemplos de emprendimientos que empezaron y que empezaron con cultivos, con elaboración de productos y que hoy en día inclusive son franquicias que permiten y están establecidas en diferentes partes del país e inclusive hasta internacionalmente. Exacto. De estas cosas es que lo que se refiere al emprendimiento. Aquí hablar antes, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, hablar de franquicia era algo desconocido. Hoy en día ya muchos manejan esos términos. E inclusive en pequeños negocios que, perdona que diga pequeños, pero no son pequeños, como por lo menos es una peluquería o un salón de belleza, que se ha multiplicado a través de una firma, pero esa firma tiene escuela que también va a preparar al personal que va a trabajar en esa franquicia. Es toda una cadena para buscar precisamente la excelencia y el sostenimiento de ese negocio
que comenzó a lo mejor con la idea de una sola persona, pero que después se multiplica. Multiplica su proyección, multiplica las oportunidades de empleo y que otros también aprendan para que también otros también más adelante puedan también salir a competir dentro del mercado. Sí, eso es correcto. Y enseñar lo que es la verdadera sistematización de los propósitos. Y claro. yo le quiero insistir en que nosotros aquí estamos intentando convertir estas plataformas de Radio Victoria de Ojo con Eso en unas plataformas pedagógicas, orientadoras, alentadoras, y al mismo tiempo dictar algunas charlas como la que usted me está dando hoy, pero un poco más ampliadas, inclusive. Sí. Pudieran llegar a ser en un momento dado no solamente usted y yo, sino que participan otros jóvenes y otros miembros de la comunidad, que aquí pues se permitan intercambiar puntos de vista y sacar conclusiones mucho más valederas. Entonces, en esa dirección estamos trabajando, así que yo le agradezco mucho que haya estado conmigo hoy y lo invito también para que cuando usted lleve gusto volver a estar aquí o quiera invitar a otros compañeros suyos, no importa la edad que tengan, pueden ser más jóvenes, pueden ser igual a nosotros, pero la idea es que establezcamos un correaje entre las distintas generaciones para que los conocimientos albergados de alguna manera les sirvan a los demás de inspiración. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, una de mi formación académica la he llevado al campo de la gerencia. Mi primer posgrado lo hice en recursos humanos, en el entendido que es el factor clave y fundamental dentro de toda organización, sea educativa, económica, social, política inclusive, es el factor humano. Bueno, te debo de manifestar que en algunos colegas me decían, pero bueno, ¿y por qué te fuiste por esa área? Bueno, porque precisamente es donde yo siento que debemos de mejorar ese recurso humano que es fundamental para el desarrollo y continuidad de un programa. Claro, y en esa tarea está, de alguna manera, inculcar que es en el humano donde radica la verdadera ética. Sí, porque recuerda que eso pasa por un proceso, el recurso humano pasa por un proceso de selección, pero después viene un proceso de formación para que podamos tener siempre a este recurso humano con tecnología de punta para que la organización como tal no se quede en retroceso siempre para atrás, sino que por el contrario vaya avanzando. Esa es la concepción y por eso hice la maestría, que allá en México lo llaman maestro, en recursos humanos. Bueno, y de allí he seguido mi proceso de formación académica en la parte gerencial. Tiene mucho que ver con economía, con política, con los cambios sociales que tiene la sociedad permanentemente. Bueno, y también basado en esos conceptos, pues también hice el doctorado en ciencias gerenciales en la Universidad Rafael Bello Sochacín. Bueno, y es parte de lo que, de mi proceso de formación. Y estoy totalmente a la orden en el mejor de los deseos y con mi responsabilidad como ciudadano del mundo y de Venezuela de aportar todo lo que contribuya al crecimiento de todo nuestro planeta Tierra. Bueno. Porque es otro factor que también nosotros debemos considerar dentro de esa geopolítica mundial, que todos tenemos el derecho de crecer y ser competitivos, de manera tal de que dentro de eso establezcamos reglas claras que permitan el pleno desarrollo y la creatividad de cada uno de los que queramos emprender. Bueno, le dejo constancia de que aquí lo vamos a tener anotado como una vocería recurrente en cada momento que requiramos tocar estos temas. Totalmente a la orden, totalmente a la orden. Muchas gracias. Cuenta con eso y desde esta instancia me pongo a tu orden para cualquier evento que dentro de esa que tú acabas de mencionar, pues me pongo a la orden para dar también mi contribución. Bueno, y queda facultado para traer a este lado a todos quienes usted considere pues, que puedan
trabajar con nosotros en la misma dirección. Gracias por su tiempo, profesor Jesús Hernández. Gracias a ustedes por esa oportunidad también de poder transmitir este mensaje, este diálogo más allá de las fronteras, ¿verdad? Que es parte de la tecnología que tenemos. Bueno, y que este mensaje sea escuchado y visto por todas aquellas personas que te siguen dentro de esta gran tarea y responsabilidad comunicacional que tiene. Sí, así estamos y intentando hacerlo hemisférico, porque todos estos países nuestros albergan hoy a venezolanos y a gente de todas partes, y ya la movilidad social es de otro orden, y tenemos que llegarle a los nuestros donde quieran que estén, para inspirarlos por un lado y para enseñarlos pues, a actuar de la manera debida para que el gentilicio no decaiga. Sí, totalmente, y sobre todo el rescate de muchas personas ya formadas, preparadas, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad tuvieron que irse del país porque no vieron, ¿verdad?, una calidad de vida y garantizada su seguridad social, pero que ante un cambio que es necesario que se dé, también le hacemos una invitación que aquí van a tener un puesto de lucha, un reconocimiento y un trato ejemplarizante como ciudadanos venezolanos que somos. Así es. Muchas gracias. Pues, que tenga buen día. Gracias. Infinitas gracias. Y Gracias. cuenta que voy a hacer llegar alguna recomendación de alguna de las personas que puedan también contribuir y hacer aportes muy importantes en este orden de ideas que hemos conversado. Seguro que sí. Todos son bienvenidos. Gracias. Gracias.